Mi nombre es Marta y soy agricultora. Soy agricultora desde 2015 y junto con mi hermana María decidimos en 2018 fundar la marca comercial Fulletes Agricultura y hacer el cambio a ecológico, agricultura ecológica. Y actualmente tenemos cítricos, producción de cítricos y aguacates en ecológico que comercializamos de la manera más directa posible a través de nuestra página web y de tiendas locales en la Comunidad Valenciana. Los campos eran de nuestros abuelos, que con muchísimo esfuerzo consiguieron comprarse unos poquitos campos y cultivar a modo de... Era su jubilación deseada. Y claro, pues bueno, mi padre tomó el relevo, tenía la obligación moral de continuar con esto, que no se perdiera el sacrificio y el trabajo de su familia. Y tanto mi hermana como yo decidimos dedicarnos profesionalmente a esto porque nos apasionaba, lo hemos vivido desde pequeñas, esto ha sido nuestro día a día desde que nacimos. Y con el añadido de, bueno, pues si lo vamos a hacer de manera profesional, lo vamos a hacer en ecológico, vamos a intentar meter valores en el proyecto. No creemos que la agricultura pueda ser de otra manera más que respetando sus tiempos, respetando, o sea, adecuándose al clima y los valores tradicionales. Está comprobado que funcionan y está comprobado que son más sanos, más seguros. Y bueno, también es que venimos consumiendo de manera consciente ya muchísimos años y vamos, es todo un orgullo poder dedicarnos también, bueno, que nuestro trabajo también lleve estos mismos valores que ya nosotras vamos desarrollando desde hace muchísimo tiempo. Por supuesto es un continuo aprendizaje, no paramos aquí nunca jamás, se repite el mismo patrón, ¿no? O sea, es un constante cambio, evolución y adaptación, o sea, a la climatología, cada año es distinto, no paramos de informarnos, de estudiar, de aprender. Y a mí, por ejemplo, esa capacidad de adaptación, a mí es lo que más me entusiasma y hace que no pierdas las ganas, la ilusión, estás constantemente motivada y es bastante, o sea, ilusiona bastante. Dime. Pero por otro lado también es cierto que muchas veces emprendes microproyectos dentro de todo esto que te salen mal y dentro de este mundillo cualquier cosa es un riesgo muy alto, económico, de tiempo, hay mucho riesgo, entonces pues hemos tenido malas experiencias también, claro, que hace que pierdas un poco, o sea, que te dé el bajón, pero bueno, suele compensar, ¿no? Si seguimos aquí es porque nos compensa y porque creemos firmemente en lo que hacemos y adelante, vamos, para atrás ni para coger impulso.